Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto volver a verlos en esta tercera sesión de 4 que vamos a tener para este curso gratuito llamado Camino a la Certificación ISO 27001. Y estamos en la clase 3. Miren qué rápido avanzaba la semana. Recuerden que el lunes siguiente va a ser la clase final, ISO 27001 Lead Auditor, la más importante. Por favor, no olviden conectarse ese día. Y hoy estamos reunidos para hablar de cómo se realiza el proceso de auditoría a un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? ¿Qué más? Recuerden que este curso tiene una constancia de participación gratuita para los que vean todas las clases, ¿sí? Sea en vivo o en formato diferido, pero tienen que verse todas las clases del curso. También los invitamos fehacientemente a unirse a nuestra comunidad, donde vamos a encontrar todo el material de estudio, repeticiones, invitaciones a diferentes seminarios adicionales a este, ¿sí? Esto lo vamos a colocar en unos minutos en la parte superior del chat, ¿sí? Son 2 grupos de estudio gigantescos con miles de personas, ¿no? En Telegram y Facebook. Por favor, no dejen de unirse. Muy, muy importante. Para los que recién se unen hoy, mi nombre es Fernando Conicia, experto en ciberseguridad. Y me acompaña Elmer Quiroz, también un experto en ese sector, ¿no? Con múltiples certificaciones en este ámbito de la ciberseguridad, amplia experiencia y sobre todo instructor oficial para la certificación ISO 27001 Lead Auditor. ¿Cómo estás, Elmer? Elmer, ¿estás por aquí? ¿Estás en línea? A ver, unos minutos mientras se reconecta Elmer, que tiene aquí un pequeño problema de audio. Mientras tanto, vamos iniciando, ¿no? Y como les decía, estamos en la clase número 3. Vamos a hablar del proceso de auditoría. Sobre todo, ¿qué es la ISO? Y sobre todo, ¿cómo empezamos un proceso de auditoría sobre un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Antes de empezar, por favor, confírmenme que todo se escucha correctamente para dar inicio a la clase de hoy. Por favor, muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Por favor, confirmen que se escucha todo correctamente. Y en cuanto Elmer se conecte, ahí nos va a avisar. Sí, se escucha. Genial, genial, genial. Perfecto. Entonces iniciamos con la sesión de hoy. ¿Y qué más? Cuando hablamos de auditoría, no solamente nos centramos en la ISO 27001, sino que tenemos que apoyarnos en una norma adicional, que es la ISO 19001. Esta norma nos va a dar una guía para todo tipo de organización para poder hacer auditorías en diferentes alcances y niveles, ¿de acuerdo? Es la guía por excelencia para auditar cualquier tipo de sistema, ¿sí? Esto incluye aquellas realizadas para grandes equipos de auditoría, generalmente para organizaciones grandes o pequeñas, ¿no? De manera de que este va a ser el pilar fundamental, la referencia básica que vamos a utilizar para los procesos de auditoría, ¿sí? Vamos a ver un poco de su alcance. Elmer, creo que ya estás por aquí. Fernando, sí, buenas noches. Hay un pequeño problema técnico con Genial, respecto a... no te preocupes. Entonces, ¿qué te parece el control? Sí, claro. Buenas noches, participantes con todos ustedes. Espero que se encuentren bien. A ver. Vamos a ver. Listo. ¿Me confirman si se puede visualizar? Por favor. Y empezamos, ¿no? Bueno, con respecto a la auditoría, ¿no? En sí del sistema de gestión de seguridad de la información, hay varias normas, pero hay una que nos permite a nosotros poder auditar cualquier tipo de organización según los tamaños y tipo de organización para efectuar auditorías.
Y más que todo, esta norma, la 19.011, en su versión del año 2018, en la cual se incluye todos los procedimientos de auditoría, ¿no? Desde antes de la ejecución hasta el informe de auditoría, y en el cual nos va a dar todos los lineamientos necesarios para poder eh, llegar a brindar un informe objetivo en la auditoría. ¿Cuál es su alcance de esta ISO, ¿no? De la 19.011? Pues nos proporciona una orientación sobre auditoría al sistema de gestión, o sea, a cualquier tipo de sistema, ¿no? En general. Entonces, incluye los principios de auditoría, que los vamos a ver luego, el programa de auditoría y cómo nosotros realizamos las auditorías al sistema de gestión, teniendo en consideración también que debe de contar con personal competente para efectuar toda labor de auditoría. Y dentro de ello incluye las personas que forman parte del programa de auditoría, quiénes son los auditores y los equipos de auditoría, porque también no es que un solo auditor va a realizar una auditoría a un determinado sistema de gestión. También se forman equipos, grupos, incluso hay un líder, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, el cual también se aplica a cualquier organización y debemos justamente planificar y llevar a cabo cualquier tipo de auditoría, ya sea interna o externa, a los sistemas de gestión en base a un programa de auditoría. Y su aplicación es un documento como otros, en el cual siempre se considera una especial competencia por parte de los auditores, ¿no? En nivel Elmer, general. por favor, quita el compartir pantalla y vuelve a compartir porque al parecer no se ve tu pantalla. A ver. Ahora se proyecta para continuar. A ver, confírmenos por favor si todo se ve correctamente para continuar con la sesión de hoy. Listo, seguimos. Ok, entonces, alcance justamente la auditoría nos va a llevar a nosotros a realizar cualquier tipo de auditoría en temas de sistemas de gestión, y para lo cual es importante contar con un personal capacitado para poder efectuar este tipo de auditoría, teniendo en consideración un programa de auditoría. Y esto hace posible de que justamente sea una guía, una herramienta para poder efectuar una auditoría a cualquier sistema de gestión. ¿Y qué es la auditoría, no? Siempre nos hemos preguntado, hay algunos que dicen es una supervisión o es un monitoreo, ¿no? O a veces son policías, fiscalizadores, o que somos los malos de la película, ¿no? Lo digo así que somos porque quien les habla es auditor de tecnología de información, entonces muchas veces se tiene esa percepción, ¿no? Pero ¿qué es la auditoría? No, justamente nosotros tenemos que planificar, ejecutar y realizar el informe de auditoría como tal. Entonces nosotros también tenemos que ser idóneos, objetivos sobre todo en la auditoría. Y para esto es un proceso sistemático, independiente y documentado, que nos basamos justamente en la evidencia objetiva y evaluamos objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría, ¿no? Entonces, para esto, estos criterios justamente es de acuerdo a lo que el auditor seleccione, ¿no? Vamos a verlo durante el curso, ¿no? Y a su vez, las auditorías internas también son llamadas de primera parte y son realizadas por o en nombre de la organización, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, yo soy un auditor interno, ¿no? O sea, dentro de mi organización hago diversas auditorías de tecnología de información por procesos, ¿no? En otro caso, también puede ser auditorías externas, en las cuales generalmente son las llamadas auditorías de segunda y tercera parte. Y aquí vamos a hacer después una diferenciación
en el cual las de segunda parte tienen una parte muy importante con respecto a la organización, como son los clientes o personas en su nombre. Y las de tercera parte son llevadas a cabo por auditorías independientes, como las que son las de certificación o registros de conformidad o agencias gubernamentales, ¿no? Entonces, es muy importante conocer los tipos de auditoría. Estos tipos de auditoría justamente nos van a conllevar, como ustedes ven aquí, la auditoría de primera parte, que es justamente lo de la organización misma. Las de segunda parte es un proveedor externo, alguien que nosotros contratamos para que nos dé una opinión objetiva acerca de alguna evaluación que nosotros queramos contratar, o tal vez otra auditoría interesada de parte externa, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, yo he formado parte también de interna como externa, ¿no? En algunas oportunidades he sido contratado, ¿no? Para verificar algunas auditorías de tecnología de información. Entonces, he sido un proveedor, ¿no? O sea, he prestado mis servicios de segunda parte, porque no formo parte de esa organización. Y las de tercera parte, como les decía, son la certificación y acreditación, cuando nosotros queremos alcanzar el nivel de el SGCI, ¿no? En una organización. Entonces, optamos por una auditoría de certificación. Y de igual manera puede haber auditoría legal, regulatoria o alguna otra, ¿no? Entonces, de tercera parte. En este caso ya es con un staff de abogados, por ejemplo, la auditoría legal. Y los principios de auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber de auditoría, ¿no? Uno, básicamente la integridad. Hay que ser profesionales. Aquí el auditor no se debe dejar llevar por palabra o sin alguna evidencia correspondiente. Debe ser un profesional debidamente capacitado, ¿no? No debe de dejarse manietar por alguna u otra persona. Presentación justa. Hay que ser veraz y todo lo que se encuentra se dice y se informa a la vez. El debido cuidado profesional, aplicación de la diligencia y juicio de auditoría. Este principio hay que tener sumo cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Y en algunas ocasiones yo he visto en informes que yo he hecho, otros profesionales cogían información de mi informe para hacer una emisión de una auditoría de tecnología de información. Entonces, aquí eso ya es un plagio, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es, si yo voy a sacar información de otra auditoría, tengo que referenciar, indicar que es de otro auditor y que he tomado como referencia, ¿no? Entonces, hay que tener justamente ese cuidado profesional y eso justamente se forma un juicio en cuanto a la auditoría que uno está haciendo. La confidencialidad, lo que estamos viendo a lo largo de estas sesiones, seguridad de la información. Toda información que llegue al auditor debe ser confidencial. Solamente debe ser resguardada en su área y no debe ser difundida a algún otro medio, salvo que sea solicitado por un ente regulador, ¿no? De esa manera sí. Independencia, la base de imparcialidad de la auditoría y objetividad de las conclusiones de la auditoría. El auditor debe ser independiente. Lo que encuentra como evidencia debe de informar y no debe dejarse eh, sorprender por otra persona que le haga cambiar o ocultar la información identificada, ¿no? Y debe formar sus propias conclusiones. Y en la auditoría hay algo muy importante, todo es basado en evidencia. En evidencia son los sustentos correspondientes para llegar a alguna conclusión de auditoría, que sean fiables y que sean reproducibles a lo largo del proceso de auditoría. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo identifico por A o B que la, la base de datos no tiene log de auditoría, por decir, eso yo debo de informar. ¿Y cómo lo debo de informar? Con un sustento correspondiente, como una entrevista al DBA o como unas capturas de pantalla o algún otro hecho, ¿no? Donde yo pueda evidenciar justamente lo que estoy identificando. No puedo mostrar un hallazgo, una observación de auditoría sin alguna evidencia. Y sobre todo, lo que hemos estado viendo en la sesión anterior,
enfoque basado en riesgo. Hoy en día las auditorías están basadas también en riesgo, lo que se conoce como la auditoría basada en riesgos, en el cual antes de realizar una auditoría debemos de plasmar todos los riesgos asociados a un determinado proceso y ver oportunidades de mejora, sobre todo en esos riesgos. Y esa es la importancia de la auditoría en cuanto a sus principios y la competencia y evaluación de los auditores, ¿no? Aquí también es algo muy importante. A veces se lleva la percepción de que el auditor debe de conocer todo, es un sabelotodo. Y no es así. También hay que saber en algunas oportunidades contar con el apoyo de especialistas, ¿no? Entonces, acá hay que saber tener cualidades personales, la debida diplomacia, sinceridad, percepción y persistencia, para que la auditoría se realice en forma profesional, correcta a la vez, ¿no? Entonces, si el auditor, justamente como les decía, no conoce algún tema, obviamente hay que llegar a un especialista para que pueda efectuarlo, ¿no? Entonces, para eso sí es importante conocer la parte genérica y habilidades en la auditoría, como los principios, qué procedimientos y qué técnicas de auditoría vamos a emplear para evaluar justamente algún sistema de gestión, en este caso el de seguridad de la información. Básicamente yo tengo que, uno, leer todas las normas asociadas, si no, ¿cómo voy a auditar? ¿Qué procedimientos voy a realizar yo a lo largo de la auditoría? De repente entrevistas, tomas fotográficas, filmaciones, eh, checklist, ¿no? Entre otros. De igual manera, yo debo de planificar y organizar mi trabajo, ¿no? Antes de hacer una auditoría, yo tengo que tener una hoja de ruta, qué es lo que voy a hacer en mi auditoría. Para esto, estas auditorías, dependiendo, tienen un tiempo, un periodo para nosotros realizarlas y debemos de organizarnos de tal manera que esto sea eficaz. De igual manera, debemos conocer los códigos, leyes, normativas locales, regionales y nacionales. En el caso de seguridad de la información, habíamos visto varias normas internacionales, ¿no? La ITA 15, la ISO 27001, la 27002, la ISO 27014, entre otras, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos apoyando nosotros para evaluar y sin dejar de lado algunas otras a nivel nacional, ¿no? Como les había mencionado, puede haber una ley de delitos informáticos, de ciberseguridad o protección de datos personales. Y para eso hay que tener un nivel de educación adecuado, ¿no? En este caso, ir estudiando algunas certificaciones que apoyen justamente el auditor, la experiencia laboral, capacitación constante para el auditor y experiencia en auditorías, ¿no? Es muy importante, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, para auditar, yo ya llevo casi 12 años en el mundo de la auditoría, ¿no? Entonces, he tenido que formarme el primer año y posteriormente ya la experiencia laboral me ha conllevado justamente a hacer auditorías externas de tecnología de información, he estudiado para tener algunas certificaciones y eso me da un plus adicional para hacer efectivo la auditoría que yo voy a realizar. Mantener y mejorar en forma continua sus habilidades y competencias. No quiere decir que eh, logré alguna certificación y ahí quedo. Al contrario, la capacitación es continua para los auditores, no es de manera temporal o de repente culminada, ¿no? Esto es constante. ¿Y cuáles son los atributos de los auditores, ¿no? Atributos personales ya del auditor. Hay que ser ético, es decir, hay que ser justos, veraces, sinceros, honestos. ¿Cuáles son los atributos? Lo que encontramos nosotros durante las auditorías queda en el auditor y no debe ser divulgado y con toda la honestidad posible, ¿no? Acá también muchas veces se trata mal al auditor, piensan que vienen a calificar el trabajo de alguna persona y eso no es así, esa es una mala percepción de los auditados, ¿no? Hoy en día el auditor, al ser ético, da una sensación de que se van a mejorar los procesos de la organización, no es de que se va a ir contra una persona. Hay que ser de mente abierta, hay que también escuchar al auditado,
hay que ver sus ideas, hay que ver puntos de vista, de igual manera, porque no siempre podemos tener la razón a veces, entonces hay que saber escuchar al auditado. Diplomático, hay que ser discretos al tratar con los auditados o individuos, porque sinceramente a veces, y me ha pasado a mí, como les decía, tratan mal al auditor y piensan de que justamente les está haciendo un daño laboral, a veces hasta daño psicológico. Usted viene a calificar mi trabajo, prácticamente indica. Y obviamente ante eso simplemente el auditor tiene que retirarse o conversar con su inmediato superior, indicar que cuando ya esté más calmado el auditado puede regresar, ¿no? O en todo caso suspender alguna entrevista con ese auditado. Observador, esto es básico. A donde vamos nosotros tenemos que ver todo el entorno físico y todas las actividades. No es que el auditor está sentado en su escritorio y desde ahí está monitoreando. No, al contrario. El auditor tiene que ir al campo también. Si no, ¿cómo verificamos? ¿No? ¿Cómo me entrevisto? ¿Cómo veo que algún procedimiento dentro de tecnología de información o seguridad de la información se está cumpliendo? ¿No? Tengo que ir a hacer visita, ser observador, de igual manera, perceptivo, consciente de y capaz de comprender las situaciones, ¿no? En algunos casos también hay que analizar la situación. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo auditorías remotas, ¿no? Y en algunos casos, antes yo salía a diferentes regiones de donde está ubicada mi organización, donde trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, hoy en día se ha tomado otra percepción, hay otro tipo de análisis en las auditorías, y eso comprende uno la situación que se está viviendo. Tal vez éramos muy observadores, ¿no? Pero ahora también vemos de otro punto de vista, ¿no? La auditoría. Versátil, nos debemos de adaptar justamente a los cambios, ¿no? Antes, como les decía, iba a visitar mucho las agencias, entrevistas, ¿no? Ahora las entrevistas son virtuales, por ejemplo, ¿no? Las auditorías, todos los procedimientos que hacemos los manejamos de manera remota, salvo que alguna ubicación cercana a la oficina, sí nos tenemos que ir obligatoriamente a hacer de manera presencial. Y tenaz, es ser persistente y enfocado en alcanzar los objetivos, ¿no? Cuando el auditor identifica algo pequeñito, tiene que seguir esa línea hasta llegar a lo último de lo que ha identificado. Como quien dice, se le prende el chip o va mejorando el proceso identificado ante algún riesgo que haya visto, ¿no? Entonces, es muy importante y eso va a ayudar muchísimo en alcanzar los objetivos de la auditoría, ¿no? Entonces, acuérdense, hay que ser éticos de manera de mente abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil y tenaz. Esos son los atributos que debe tener el auditor. Y eso no lo digo yo, lo dice la norma. Y eso lo ponemos en práctica. Hay muchas normas que nos indican justamente la auditoría. De igual manera, decisivo, hay que llegar a las conclusiones tal cuales son mediante el razonamiento lógico y mediante un análisis, ¿no? O sea, hay que ser analítico sobre todo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay análisis de información a través de algunos reportes, supongamos, ¿no? Grandes, manejo de Big Data en organizaciones y se requiere mucho análisis con software sofisticado para poder hacer este análisis y en el cual sí toma un tiempo debido porque en algunos casos hay que programar. Entonces, de acuerdo a lo que se identifique, debemos de ser decisivos, ¿no? Mediante ese análisis, de igual manera en seguridad de la información, ante algún incumplimiento regulatorio o de la ISO, debemos de tomar alguna decisión al respecto. ¿Es una observación? ¿Es un hallazgo? ¿O es una oportunidad de mejora? ¿No? Debemos nosotros definir. Autosuficiente. Debemos ser capaces de actuar y funcionar independientemente mientras interactúa efectivamente con otros. O sea, nosotros debemos desenvolvernos de manera normal con el auditado. No debemos de dejarnos influenciar por la persona, por más que también ahí viene un tema muy importante que es el conflicto de interés, ¿no? Puede ser ustedes, por ejemplo, son auditores y dentro de la organización
trabaja su mejor amigo y justo les toca auditar a esa área donde se encuentra su amigo. Pues en ese momento hay que nosotros saber que es una persona muy allegada a nosotros y ya no deberíamos de auditar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ser autosuficientes, capaz de actuar con fortaleza, actuar de manera responsable y ética. Aunque estas acciones no siempre son populares, pero llegan a veces a dar un desacuerdo o confrontaciones, ¿no? A veces cuando llega el auditor a conversar con el auditado y ya tiene el hallazgo de auditoría, entonces empieza a decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, ¿cómo me vas a observar esto? ¿No? Entonces, obviamente hay que consensuar, hay que llevar bien la auditoría, ¿no? Y que sea también el auditado capaz de resolver ese hallazgo, ¿no? Indicando, dándonos sus razones correspondientes. Si es lo adecuado, obviamente se desestima. Si no es así, obviamente se queda ese hallazgo de auditoría. Abierto a la mejora. Hay que, justamente también durante la auditoría, se va aprendiendo mucho según las situaciones. Por eso yo a mis compañeros les digo, siempre debemos de analizar todo el flujo. Es muy importante la parte de procesos, ¿no? Para yo auditar debo de conocer justamente los procesos y riesgos de mi organización. Y eso me va a ayudar justamente a mejorar eh, los procesos de auditoría. Ya voy a conocer y voy a poder justamente saber en qué situaciones puedo yo identificar algún riesgo asociado durante el proceso de una organización. Culturalmente sensible, hay que ser atento y respetuoso con la cultura del auditado. El auditado puede tener su manera de pensar, su opinión y hay que respetarla, ¿no? Y muchas veces hay auditores que a veces no lo entienden, ¿no? Pero ya con la experiencia se va llegando a esa cultura. Hay que entenderlo, hay que saber también sobrellevarlo durante la auditoría. Y colaborador, de igual manera, interacción efectiva con otros, incluidos los miembros del equipo de auditoría y el personal auditado, ¿no? Muchas veces durante mi experiencia les puedo decir que sí, es cierto, ¿no? Nosotros para llevar una mejor auditoría, obviamente hay que hacerle conocer al auditado de que aquí se trata de mejorar los diversos procesos y ver los riesgos asociados dentro de todo lo que se está viendo en la organización. No se trata aquí de hacer quedar mal a alguien, ¿no? Como a veces piensan. Y de igual manera, a los miembros del equipo de auditoría, hacer el soporte, el apoyo, colaborar, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, hoy en día estamos haciendo una actividad de seguridad y salud en el trabajo. Yo soy el auditor líder de ese equipo, soy responsable de cada uno de estos miembros de mi equipo, en el cual a veces cuando yo veo que falta el soporte, yo mismo voy y también los apoyo, ¿no? Entonces, a mi mismo equipo llego a apoyarlos para ver en qué se puede mejorar, ¿no? Y nos reunimos constantemente, estar en constante interacción. Es muy importante entonces ser colaborador en la auditoría. Y algunas definiciones que nos dice la norma, ¿no? Cliente de auditoría, la organización o alguna persona que solicita la auditoría, el auditado, el que está obviamente siendo auditado, el auditor, el que lleva la auditoría, el equipo auditor, uno o más auditores que llevan a cabo la auditoría con el apoyo, si es necesario también de expertos técnicos, ¿no? Es decir, ¿no? De repente se solicita una auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información y por ahí el auditor no conoce lo que es ethical hacking y contrata a un especialista para que nos apoye. Experto técnico, justamente el que da el conocimiento y experiencia específico al equipo auditor. Y el observador, la persona que va acompañando al equipo auditor, pero no audita, ¿no? Es como nosotros lo llamamos en la auditoría como un auxiliar o un aprendiz recién en el tema de auditoría, ¿no? Para que vaya forjándose en el tema de auditoría. Y la guía es la persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor, ¿no? Entonces son algunas definiciones que nos dice la ISO.
Y es muy importante conocerlo porque si yo voy a auditar, obviamente tengo que conocer mis normas también como auditor. Y acá vienen tres conceptos muy importantes. El programa de auditoría es el conjunto de uno o más auditorías planificadas por un periodo determinado, que son dirigidos con un propósito específico. O sea, dentro de este programa hay múltiples actividades que tienen que ser auditoría, ¿no? Entonces, en un año, nosotros forjamos todas las actividades que vamos a realizar para nuestra organización, por ejemplo. Y el alcance es la extensión y límites de la auditoría. ¿Qué es lo que vamos a nosotros revisar? ¿A dónde vamos a llegar? La descripción, en este caso, de ubicación, las unidades de la organización, las actividades, procesos y el periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ese alcance de nosotros debemos de cubrir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer la auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información, pues mi tiempo de evaluación puede ser enero 2020 hasta enero 2021, y ese es mi alcance. Sobre eso yo voy a revisar, sobre eso voy a auditar, sobre eso voy a coordinar y voy a ver algunos hechos acaecidos durante ese periodo. Pero si el auditor hace alguna revisión adicional al periodo, ya no está dentro de su alcance y puede ser objeto de alguna eh, llamada, por ejemplo, fuera del alcance, ¿no? Una llamada fuera del alcance de su auditoría. Y el plan de auditoría es la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Esto es básicamente lo que ustedes ven como procedimientos, tareas asignadas para realizar una auditoría. Esto es una de las partes más laboriosas durante la auditoría. Si voy a hacer algo, tengo que hacer paso por paso, describirlo en la auditoría. Entonces, esa es una labor muy ardua y que a veces también a nosotros los auditores para hacer cualquier tipo de sistema de gestión nos toma regularmente, a veces máximo 2 días, ¿no? Y si es alguna actividad nueva, obviamente hasta 3 días, ¿no? Hay que conocer bien mientras que nos empapamos en el tema. Es muy importante entonces este plan. Y el programa, aquí este es el flujo, ¿no? Primero debemos de establecer cuáles son los objetivos de este programa. Después, determinar, hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Todo enfocado en riesgo para posteriormente establecer nuestro plan de, nuestro programa, perdón, de auditoría, lo implementamos, hacemos el seguimiento de la auditoría. Y este seguimiento, obviamente, lo vamos revisando y mejoramos también para nuevamente hacer una nueva modificación de los objetivos de la auditoría. En este caso, a lo largo de la experiencia que yo tengo en seguridad de la información, auditándolo, todos los años yo voy cambiando los objetivos, los procedimientos de auditoría según los procesos que para mí son más críticos y voy haciendo mi auditoría más eficaz. Y como dentro de los procesos también iniciamos la auditoría, nos preparamos todas las actividades y nos vamos, como quien dice, al campo. Realizamos la auditoría. Esa auditoría, realizarla, obviamente nos demanda más tiempo y preparamos el informe de auditoría hasta completar toda la auditoría y realizar el seguimiento posterior a esta auditoría. Porque una vez que culmina el informe de auditoría, obviamente hay eh, hallazgos, observaciones o oportunidades de mejora que tienen algunos plazos. Y esos plazos justamente hay que hacerle seguimiento del cumplimiento de los mismos, ¿no? Quizás por ahí salió de que no hay una política de desarrollo seguro en la organización y bueno, nos dan como un plazo 30 de abril. Okay, nosotros tenemos que verificar que al 30 de abril justamente ya esté implementado ese hallazgo. Este es un ejemplo del programa de auditoría, ¿no? Del año 2020, ¿no? Donde se ven las diversas actividades y por meses de un determinado año. Como ven acá hay una muestra significativas de actividades de auditoría, ¿no? Y eso es parte del programa, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que presentar justamente como parte ya de la auditoría a un comité, ¿no? Para que sea aprobado este plan, este programa. Posteriormente, el plan de auditoría, lo que yo les mencionaba, son todos los procedimientos que yo debo de efectuar, ¿no?
en la auditoría. Por ejemplo, aquí yo les he puesto el objetivo general: evaluar el sistema de gestión de seguridad de la información conforme a los requisitos de la ISO 27001-2013. Y hago mis procedimientos generales. Primero, tengo que comunicar el inicio de la auditoría, revisar las normativas, plasmar el inicio de la auditoría, ¿no? Mediante el acta de apertura, con los auditados, entre otros. Todos esos procedimientos yo debo de indicarlos, ¿no? Entonces, y debe de estar plasmado paso a paso, y es más, en qué parte, en qué fecha fue realizado, en qué parte de mi informe va a ir, como parte de papeles de trabajo de auditoría y por quién fue realizado. Entonces, es un tema muy, muy laborioso para el auditor, ¿no? Y aquí yo les describo, por ejemplo, el primer objetivo, ¿no? Específico de esta auditoría: determinar si se encuentra implementado adecuadamente los controles del sistema de gestión de seguridad de información, y es más, si están documentados y se realizan autorizaciones. Yo tengo que verificar si hay apoyo de la gerencia, por ejemplo, ¿no? Y para eso tengo que ver si hay una política de seguridad de la información, si se hacen revisiones periódicas de la política de seguridad de la información. Después puedo revisar si hay un marco de referencia para iniciar y controlar la implementación de lo que es todo seguridad de la información en la organización. Y para esto, ¿qué debo de hacer? Si hay roles y responsabilidades, si se ha establecido segregación de funciones, hay áreas responsables, si hay contactos apropiados con autoridades relevantes, si hay contacto con grupos especiales de interés, foros, especialistas de seguridad o algunas asociaciones profesionales, y si debe ser tratado también la seguridad de la información en los proyectos, ¿no? Entonces, así son algunos puntos que yo voy revisando para ir auditando el tema del sistema de gestión de seguridad de la información. Y más abajo todavía les coloco si se cuenta con documentación de teletrabajo y uso de dispositivos móviles, ¿no? Entonces podríamos ver si hay una política de dispositivos móviles, si hay una política para proteger la información a la que se accede, procesa o almacena a través de sitios de teletrabajo, ¿no? Entonces, todo eso, esas actividades que se desarrollan en este mini objetivo, llamémosle así, deben de ser revisados por el auditor, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las actividades de auditoría? Dentro de las actividades de auditoría tenemos el inicio, como yo les mencionaba hace unos minutos, cómo yo debo de empezar la auditoría con las generalidades eh, de la auditoría, qué es lo que voy a realizar, dar un contacto con el auditado, explicarle la viabilidad de la auditoría, ¿no? Puede ser que en algunos escenarios yo pienso hacer una auditoría de seguridad de la información y sin embargo, en ese mismo momento está haciéndose una auditoría externa, por decirlo, ¿no? Entonces, ya no sería viable auditar en ese momento, porque ya estaríamos haciendo doble esfuerzo. Tendríamos que esperar a que culmine, por ejemplo, esa auditoría externa para nosotros efectuar nuestra auditoría o quizás ya reprogramarla para el año siguiente. Y dentro de la preparación de actividades de auditoría, debemos realizar toda la revisión de los documentos que nos dice el SGCI, por ejemplo. Planificamos nuestra auditoría. Justamente hacemos nuestro programa, nuestro plan de auditoría y asignamos quiénes son los que van a auditar y preparamos toda la información con la que nos vamos a ir a hacer la parte operativa o la del campo de la auditoría para comprobar justamente lo que nos indica nuestro plan de auditoría. Y dentro de esas actividades hay que ver quiénes son los responsables, qué roles van a efectuar y quiénes van a ser observadores. Hay que hacer reuniones de apertura, comunicación constante con el auditado durante la auditoría. Hay que ver también la disponibilidad y acceso de la información. Esto es mucho, a veces nosotros adolecemos, a veces se demoran porque justamente es un tema de procesamiento de información muy amplio, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos base de datos, ¿no? A través de la seguridad, nos demoró, dependiendo si es un backup, entonces tenemos que esperar estar en constante comunicación con el auditado. De igual manera, hay que revisar toda esa información que nos llega a nosotros para poder verificar realmente si está cumpliendo los controles de seguridad de la información. Y si hay algo que no cumple, pues ya tendremos que formular los famosos hallazgos de auditoría y en base a esos hallazgos determinamos nuestras conclusiones de manera efectiva, eficaz
y sobre todo en base a la evidencia, plasmados en un informe. Y por último, cerramos la auditoría con una reunión donde igual que al inicio, con el equipo auditor, plasmamos el informe final, ¿no? Para que nos den sus apreciaciones de la auditoría realizada. También tenemos el informe ya como tal, preparado, y lo distribuimos para que sea de conocimiento para el auditado, como que también para la alta gerencia. Y con ello completamos la auditoría y posteriormente hacemos seguimiento, ¿no? Un seguimiento continuo de las observaciones, hallazgos, oportunidades de mejora en la auditoría, ¿no? Entonces, es muy importante hacer seguimiento, porque sin ello no se van a ver plasmado el valor agregado de la auditoría. Entonces, para ir cerrando, estimados participantes, lo que hemos visto en este mini curso, ¿no? De auditor ISO 27001, algunas preguntas que nos pueden venir en el examen de certificación. A ver, la primera pregunta es, basados en la ISO 19011, actividades dentro de la preparación de la auditoría incluyen: la primera alternativa A, se revisa la documentación, preparamos el plan, asignamos el trabajo al equipo auditor, o todas las anteriores. A ver si Fernando me apoyas, por favor, con las respuestas de los participantes. A ver, chicos. ¿Qué tal, Elmer? Tengo unos problemas de conexión ahorita, pero veo que hay una enorme cantidad de respuestas. Te agradecería que pudieras seguir con las preguntas tú mismo, por favor. A ver, chicos, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? En la ISO 19011, justamente nos indica que nosotros eh, debemos de preparar, tener todo una documentación ya establecida, ¿no? De igual manera, les había dicho que debemos de preparar el plan y asignar también un equipo de auditores, ¿no? Incluso alguien que lleve el liderazgo, ¿no? El auditor responsable. Entonces, de acuerdo a ello, la respuesta sería la, a ver, la D, ¿no? Todas las anteriores. Eso es lo que nos indica la ISO 19011. Segunda pregunta. Son principios del auditor. A ver, discreción como parte de su... Elmer, se ha perdido la proyección de tu pantalla. ¿Puedes volver a proyectar, por favor? A ver, a ver. A ver, ahora sí, ¿logran ver, por favor? ¿Me confirman? ¿Se ve? Ok. Correcto, correcto. Ok, listo. Entonces, la segunda pregunta, ¿son principios del auditor? Discreción como parte de su comportamiento ético, exactitud en los informes de auditoría, debido cuidado profesional, o todas las anteriores. A ver, ¿cuáles son los principios del auditor? A ver qué nos dicen los chicos. La A, la B, la C, todas.
A ver, dentro de los principios del auditor, entonces, tenemos, a ver, si analizamos la primera alternativa, habíamos indicado que el auditor debe trabajar con transparencia, eficaz, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe llevar una cordura adecuada, un comportamiento ético. De igual manera, ¿no? Debe de plasmar en el informe de auditoría todo lo que encuentra, debe ser preciso en base a la evidencia. Y por último, el debido cuidado profesional, ¿no? Todo lo que voy a emplear, obviamente, debo de plasmarlo en mis actividades, en el comportamiento y sobre todo acoger algunos casos de otros expertos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la D, ¿no? Todas las anteriores, ¿ok? Entonces, tenemos como respuesta la D. Y última pregunta, para ir cerrando la sesión de hoy día, nos dice, conjunto de uno o más auditorías planificadas en un tiempo o periodo corresponde a un plan de auditoría, un programa de auditoría, una lista de chequeo general, un sistema de gestión. A ver, eso lo habíamos hace unos minutos indicado. A ver, chicos. La A, la B, la C. A ver, si analizamos nuestras respuestas, nos dice un conjunto de una o más auditorías planificadas. El sistema de gestión es un todo, entonces no tiene nada que ver con la auditoría. Una lista de chequeo general es una parte de uno de los procedimientos o técnicas de auditoría, no tiene nada que ver. Y nos quedan dos alternativas, el plan de auditoría o el programa. ¿Qué habíamos dicho en el plan? Que son todas las actividades que se van a realizar. Y el programa de auditoría justamente es todo lo que nosotros vamos a efectuar, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería a ver, la A o la B. La B, ¿no? Programa de auditoría. Y bueno, con eso, estimados, hemos dado por cerrado las diapositivas de esta sesión de ISO 27001 Auditor. Y bueno, le damos pase a Fernando para dar el cierre de la presente sesión. Voy a dejar de compartir, Fernando. Y bueno, le damos pase a Fernando para dar el cierre de la presente sesión. Genial, Elmer, muchas gracias. Entonces, tomo el control. Bueno, le damos pase a Fernando para dar el cierre de la presente sesión. Perfecto, entonces, de nuevo agradecerles a todos, ¿no? Desde el equipo de Seguridad Cero por su participación en esta clase. Queremos comentarles que hemos abierto las inscripciones a nuestro curso oficial para la certificación ISO 27001 Auditor, ¿sí? Auditor interno. Ahora les debe estar apareciendo un mensaje donde van a poder acceder a toda la información de este curso y sobre todo, recuerden esto, este es un curso oficial, de naturaleza oficial de la mano de nuestro partner, el ente certificador CertiJoin, ¿de acuerdo? Este curso es un curso completo de 32 horas cronológicas, ¿no? Donde van a poder adquirir todo el conocimiento para certificarse, ¿de acuerdo? Asimismo, fíjense bien en nuestros grupos de estudio porque no solamente hemos abierto este curso, sino que hemos abierto
los 4 niveles para la certificación: ISO 27001 Foundation, Implementer, Auditor y Auditor Líder, ¿de acuerdo? Así que manténganse atentos porque en cada clase vamos a ir revelando el acceso a cada uno de esos cursos. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. El día de hoy nos vemos el día lunes 26 para la última sesión de este curso, donde vamos a tener la clase más importante, ¿no? Donde vamos a conocer cómo funciona, cuáles son las características, las habilidades que debe tener un auditor líder que se encarga de gestionar múltiples proyectos de auditoría a lo largo de varias organizaciones. Ya no hablamos de una auditoría interna, ¿no? Estamos hablando de algo que llega mucho más allá. Entonces nos vemos en esa sesión. Muchas gracias por todo. Hasta el día lunes. Hasta luego. Hasta el día lunes, chicos. Hasta luego. Cuídense.